al primer libro de Samuel. Aleluya. El primer libro de Samuel, vamos a leer el capítulo 13. Capítulo 13 del libro de Samuel. Vamos a ver el verso número 6. Capítulo 13 del primer libro de Samuel. Y vamos a leer el verso 6. Gloria a Dios. No me gusta un pueblo quieto. Fíjese que cuando estamos aquí y el pueblo está quieto, uno se pone nervioso. Así que diga, gloria a Dios. Para que recuerde a su pastor, le voy a decir, conteste pues. Aleluya. Bueno, uno ya se siente mejor. Aleluya, gloria a Dios. Dice el verso 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto. El pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. Yo le quiero hablar a usted de cuando el pueblo de Dios escoge, en lugar de salir a pelear las batallas que su Dios le ha puesto por delante para manifestar su gloria, decide esconderse. Israel nos habla a nosotros como una tremenda figura. Eso es un pueblo, figura para nosotros hoy. Desde que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 nos dice que todo lo que aconteció al pueblo de Israel es una sombra, es una figura para que todos los que íbamos a alcanzar el final de los tiempos pudiéramos aprender y pudiéramos conocer de lo que le sucedió a este pueblo que era el pueblo de Dios. Por muchos cientos de años sabemos que el Señor escogió a este pueblo Israel para levantarlo como una luz a las naciones. Escogió a este pueblo para que pudiera llevar delante de los hombres el carácter de Dios. Le dio una ley para que ellos pudieran expresar en su propia vida, al guardar en su corazón esos mandamientos, lo que Dios era, y poder de esa manera graficar al mundo a un Dios que para muchos era lejano, porque todavía no había aparecido el Verbo, todavía no se había hecho carne y todavía no había venido a manifestar a ese Dios que para muchos era lejano. Sin embargo, ese pueblo, en esta ocasión, cuando tenía que enfrentar las batallas, si usted lee ahí el contexto, se dará cuenta que son precisamente los eternos enemigos del pueblo de Israel, los filisteos. Quizá no se puede ver en toda la escritura antiguo testamentaria a otros enemigos más tremendos como los filisteos. Usted encuentra a los filisteos desde el momento en el que Josué entra al pueblo de Israel que viene de Egipto para tomar Canaán. Desde ahí usted empieza a ver a los filisteos. Pero ve a los filisteos en los tiempos de David y sigue viendo a los filisteos durante todos los reyes que Dios puso para gobernar en Israel. Es decir, que fueron los eternos enemigos de Israel. Y es interesante ver que los filisteos muchas veces pueden tipificar las batallas espirituales, porque yo creo que nos hablan de espíritus inmundos, nos habla del trabajo de los demonios, siempre en contra del pueblo de Dios. Ahora, si Israel y sus batallas y todo lo que le aconteció son figura para nosotros hoy, ¿cuántos aquí somos del pueblo de Dios? Usted no se goza de ser del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos somos del pueblo de Dios? ¡Aleluya! Ahora sí, como que sí desayunó. Y si no ha desayunado, pues espérese, coma ahora de lo espiritual y dentro de un rato va a comer de lo material. ¡Aleluya! Porque no solo de pan vivirá el hombre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pues el pueblo dice que estaba en aprieto. Lo lee ahí en ese verso. Dice que estaba en apuros. Ahora, ¿cuántos del pueblo de Dios que estamos en este lugar nos encontramos en aprieto, hermano? Qué poquito.
¿Y por qué entonces el mensaje de las profecías hoy es para un pueblo que se encuentra afligido? ¿Será que Dios se equivocó de iglesia hoy? ¿Será que estas profecías eran para otra iglesia, hermano? Entonces, ¿cuántos realmente y sinceramente podemos levantar nuestra mano y decir que estamos de alguna manera y por alguna circunstancia en aprietos? Entonces yo creo que esta palabra es para usted y para mí en esta hora. El pueblo de Israel, cuando se encontró en gran aprieto, se escondió. Usted en esta mañana ya me confesó que está en aprieto. Va a seguir exactamente las mismas pisadas que el pueblo de Israel siguió y buscó por lo menos 5 lugares para esconderse. Dice que se escondió en cuevas. Dice que se escondió en matorrales. Ya uno se escondió en unos matorrales, pero eran más que matorrales, árboles. Fue Adán y Eva. Cuando ellos descubrieron lo que habían hecho, cuando se les quitó un velo y empezaron a discernir entre el bien y el mal, dice la Escritura que cuando el Señor los visitó para volver a tener comunión con ellos, se escondieron detrás de los árboles. Como que el hombre desde los principios intenta siempre esconderse cuando las cosas le salen mal o cuando está en situaciones difíciles. Pero también se escondieron, dice, en peñascos, en sótanos y en fosos. Tendríamos que dar por lo menos unos 5 estudios para saber lo que es esconderse en cuevas. Lo que significa esconderse en matorrales, en peñascos, en fosas. Pero como no vamos a tener tiempo hoy, entonces solamente nos vamos a concretar en esta mañana a ver qué significa que el pueblo de Dios decida esconderse en cuevas. Y para eso vamos a tratar de ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de las cuevas. Vamos a tratar de ver algunos personajes que usted y yo admiramos de una manera tremenda. Algunos no tanto, otros sí. Pero que en determinado momento de su vida, cuando estuvieron en aprietos como usted y yo estamos ahora, bajo diferentes circunstancias, decidieron esconderse en una cueva. Yo creo que Dios hoy nos quiere hablar. Yo creo que hoy Dios nos quiere mostrar nuestra realidad, porque dice que la Biblia, la palabra de Dios, es como un gran espejo. Hoy quisiéramos por la fe tratar de presentar delante de ustedes aquí un espejo que llegue hasta aquel lugar y llegue hasta allá, de piso hasta el techo, y que usted pueda apreciar su rostro natural, que usted pueda apreciar su situación y pueda reconocer delante de Dios si se ha decidido meter en una cueva. Ahora, veamos entonces qué son las cuevas. Y para eso yo lo quisiera llevar a usted a algunos pasajes donde nosotros vamos a notar que las cuevas, el hombre las busca voluntariamente. Y acompáñeme entonces al capítulo 19 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Desde el primer libro de la Biblia nosotros vemos a un hombre metido en una cueva. Este hombre, para hacerle un poquito de historia acerca de él, y seguramente rápidamente usted lo va a identificar, fue un hombre que siempre caminó, diría yo, con una fe prestada. Este hombre tenía dioses paganos. Este hombre no recibió una visión de Dios, sino que la recibió su tío. Y su tío, aun cuando había oído que debía dejar a su parentela, no le hizo caso a Dios y se llevó a la parentela. Porque se llevó al papá y se llevó al sobrino. Este sobrino de este personaje
En una ocasión dice la escritura que sus pastores y los de su tío empezaron a pelear porque habían prosperado. Qué casualidad que cuando prosperamos empezamos a pelear. Este hombre había prosperado y empezó a pelear. Y dice la escritura que entonces su tío le dijo, mira, escoge hoy, delante de nosotros está la tierra. Escoge hacia dónde has de ir, porque si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y este personaje escogió lo que ante sus ojos naturales era mejor. Y dice que fue poniendo tiendas en la llanura donde los pastos y los terrenos estaban muy buenos ante los ojos naturales para su ganado, pero que llegó hasta las fronteras de Sodoma y Gomorra. ¿Ya identificó usted al personaje? Ahora, yo no le quiero hacer larga la historia de este personaje porque es una historia triste. Y aun cuando él creyó haber escogido lo mejor que sus ojos naturales podían ver, porque déjeme decirle que este hombre se dejaba guiar por lo que su vista miraba. Por eso es que este hombre tipifica al cristiano carnal. ¿Cómo nos cae mal eso de cristiano carnal? Lo sentimos como bomba. Y hay de aquel que con ciega locura nos diga cristiano carnal, ¿verdad? Pero ¿sabe usted que muchos de nosotros somos así? Y este hombre, sabemos que Dios, a través de la intercesión de su tío, fue rescatado por ángeles. Mire qué bendición. Escuchaba una enseñanza del doctor Ríos hace poco y él decía que precisamente cuando los ángeles rescataron a Lot, y como el Señor en su intervención en la tierra enseñó que los últimos tiempos serían como los días de Noé y como los días de Sodoma y Gomorra, entonces de la misma manera como los ángeles vinieron a rescatar a Lot, eso nos habla en figura que a nosotros también nos van a sacar de la Sodoma y de la Gomorra de este tiempo y nos van a venir a sacar ángeles. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Le fue dada una instrucción, un mandamiento. Lot, sube con todos los tuyos que son rescatables. Porque solo los rescatables, solo los salvables van a venir a recoger los ángeles. Así que usted y yo, hermano, preparémonos para ser de los rescatables. Preparémonos para ser de los salvables. Aleluya. Y le fue dicho, vete al monte. Pero usted sabe que este hombre no escogió subir al monte. En Sodoma estaba en la llanura. Y tenía que escalar mucho y tuvo miedo. Y dice que no fue ni siquiera a una ciudad que se llama Zoar, que quiere decir pequeñez, sino que se metió en una cueva. Se metió en una cueva y como en el rescate se tuvo que quedar doña Lota. Se quedó petrificada como estatua de sal. Así que hermanitas amadas que no quieren caminar, aleluya, a la par de sus cabezas. Pero también hay muchas que están caminando y sus cabezas no caminan. Y pueden ser que ellos sean los que se queden como estatuas de sal cuando venga el plan de rescate de Dios. Él decidió meterse en una cueva con sus hijas. Y como queremos escudriñar un poco las características de las cuevas y definir qué son las cuevas para nosotros hoy. Usted sabe que las cuevas son unas cavernas, son hoyos. Hace poco yo tuve la oportunidad, no lo volvería a repetir, de ir a una cueva por allá por Cobán. Me puse las gafas de turista. Me puse los zapatos tenis.
Porque hoy vengo disfrazado de predicador. Y me fui con mi familia y fuimos a una cueva que ni me acuerdo cómo se llama. Pero hermano, era un hoyo enorme, como de 60 metros para abajo. Lúgubre, húmedo, peligroso para bajar. Así son las cuevas. No les da el sol, por eso hay humedad. Y ahorita que estaba ahí, el Señor me decía que en el lugar santo tampoco había luz del sol, porque estaba cubierto por cortinas. ¿Sí? No entraba la luz del sol en el lugar santo donde oficiaban los sacerdotes, y solo alumbraba la luz del candelero. Y me hacía ver que en las cuevas tampoco entra la luz del sol. Y me hacía sentir en mi corazón que ese es el lugar santo del enemigo, el tabernáculo del enemigo. Porque ahí no hay luz de candelero. Porque sabe usted que nuestro Jesucristo es el sol de justicia que va a alumbrar toda nuestra vida. ¡Aleluya! Así que cuando nosotros nos encuevamos, no nos llega la luz de Cristo. Y la oscuridad que hay ahí da lugar a muchas cosas. Pues en esa cueva que le cuento encontré en todo el camino veladoras naranjas, veladoras verdes, veladoras blancas, veladoras negras. Y me puse a pensar, mejor salgo corriendo de aquí. No vaya a ser que por turista me lleve una muy buena contaminada. Y me puse a pensar que esas cuevas eran buscadas por aquellos que se dejan llevar por los espíritus inmundos. ¡Qué tremendo! ¿Por qué las buscaron? Ahora, el pueblo de Israel buscó una cueva y Lot buscó una cueva. Ahora, ¿qué sucede en las cuevas? Antes voy a definir lo que es una cueva. Lo que puede ser una cueva para usted y para mí. Ahora ya no son lugares geográficos. Ahora pueden ser estados en los que usted y yo voluntariamente decidimos entrar. Lot entró porque venía huyendo de un juicio. Y Dios le dijo que subiera al monte, donde se iba a encontrar con Dios. E iba a recibir instrucciones. Pero él, cuando venía huyendo de un juicio, se metió a la cueva. Cuando veamos a David, nos vamos a dar cuenta que cuando se metió a la cueva de Adulam, venía huyendo de una injusticia. Tenga cuidado si usted está huyendo de una injusticia que cree que le hicieron a su vida, porque puede correr el peligro de meterse en una cueva. Elías venía corriendo después de una tremenda victoria y después de haber comido una torta del cielo que lo había hecho correr por 40 días y 40 noches, dice la escritura que se metió en una cueva. Y ahí Dios le tuvo que decir, Elías, ¿qué haces aquí? Pero ya vamos a llegar con ellos. Si seguimos viendo la vida de Lot metido en la cueva, nos vamos a dar cuenta que en las cuevas se cometen pecados. Es un estado donde voluntariamente nosotros decidimos entrar y a veces se entra por una depresión. A veces se entra en una cueva por una decepción. A veces entramos en una cueva por la muerte de un ser querido. Porque nos ponemos a pelear con Dios, sin darnos cuenta que los propósitos y los planes de Dios, aunque no los entendamos, son los mejores que nos pueden acontecer a nuestras vidas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo sé que hay mucha tristeza cuando un ser querido se va. Esta es una iglesia, hermano, que está todavía triste por un ministro.
Pero cuidado, no sea que tu tristeza te lleve a la cueva. Y ese no es el propósito de Dios. Porque si ese ministro tuviera la oportunidad de visitarnos, nos diría: salgan de las cuevas, porque yo ya terminé mi carrera. Ahora a ustedes les toca completar su carrera y hacer lo que tienen que hacer y vivir todo lo que les enseñé. Aleluya. Los discípulos de Emaús, hermano, estaban tristes, desanimados, perplejos, no sabían lo que había acontecido a su maestro, a su discipulador, a su Señor. E iban cabizbajos caminando a Emaús, como muchos de nosotros. Mas sin embargo, el Señor de la gloria se les apareció en el camino a Emaús y les dijo: miren, yo soy, he resucitado. Por eso usted y yo, hermano, aun cuando nuestros ministerios maravillosos que hemos tenido nos guiaron, nos tomaron de la mano, nos pastorearon por tantos años, nos trazaron, hermano, un camino de verdad que no se comprometió con nada ni con nadie, y que eso es una tremenda bendición para nosotros. Hoy es tiempo de reconocer que al único que nosotros podemos y debemos de ver es aquel que no solamente murió, sino que resucitó y que está levantando diferentes ministerios para que nosotros podamos entrar a la Canaán esperada y prometida para nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros honramos con todo nuestro corazón los ministerios. Pero si los cristianos del tiempo de Pablo se hubieran encuevado, aunque lo hacían por preservar su vida, y eran cuevas literales donde se tenían que meter, pero no, al meterse ellos en esas cuevas, esos cristianos, para preservar su vida, ellos no se metían en el estado que significa hoy en día estar encuevados, y eran cristianos victoriosos. Y lo que hoy decía la profecía, hermano, y me llamó la atención, que las tres estaban llevando ese sentir, es que usted y yo, es tiempo que podamos salir de donde nos encontramos para poder ver el plan que Dios ha trazado para cada uno de nosotros y poderlo completar. Gloria a Dios. Aleluya. En las cuevas se cometen pecados. Usted sabe que Lot decidió pasarse de vino. ¿Sí? Como que en las cuevas se bajan las defensas. Mire qué tremendo es esto. Las cuevas vienen por tristeza. Las cuevas vienen, hermano, por sufrimientos. Las cuevas pueden estar abriéndote su puerta para que entres en ellas por enfermedad. Fíjese que hay encuevados que se metieron a la cueva porque no les dieron el privilegio que esperaban. Tremendo, ¿verdad? Pero Lot, después de pasarse de vino, dice la Escritura que sus hijas pecaron con él. Un pecado horrendo. De tal manera que las dos, sus hijos, fueron generaciones malditas delante de Dios. Fueron los amonitas el resultado de ese pecado que constantemente dañó y afectó al pueblo de Dios. Por eso es que los hijos de Dios no podemos estar en cuevas. No podemos ni debemos de permitir encontrarnos bajo la realidad de estar encuevados. Pero yo quiero hablarles ahora de David. ¿Cómo le decimos a David? El dulce cantor de Israel. Qué lindo, ¿verdad? El hombre conforme al corazón de Dios. Y todos nosotros anhelamos ser como David, conforme al corazón de Dios. Eso es algo maravilloso. Y Dios lo dijo de él, no lo dijeron los hombres, mucho menos lo dijo él. Hoy necesitamos que haya hombres de los cuales Dios diga, como a Job: ¿has visto a mi siervo Job? Varón perfecto,
Hoy necesitamos que Dios hable de los ministros y diga eso de ellos. Y no que ellos mismos digan de ellos lo que todavía Dios no dice. Pues David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero nosotros vemos ahí en el primer libro de Samuel, ahí donde leímos hoy, solo que ahora en el capítulo 22, acompáñame unas hojas más adelante en la escritura, y vamos a ver que ese David, ese pastor que Dios había preparado ahí en las laderas, en las montañas de Israel, se encuevó huyendo de una injusticia. Usted sabe que Saúl quería dejar clavado en una pared a David. Y porque David era ágil, haber sido algo delgado como yo, ¿verdad? Se hizo el quite. Y logró escapar. Pero dice este pasaje aquí, en el capítulo 22 y verso 1, y David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Un poquito antes dice que se tuvo que hacer el loco con los filisteos. Se fue yendo y se fue a otro país. Algunos huyen y se van a otros países. Y se van a encuevar a otros países. Pero él se metió en la cueva después de haberse hecho el loco ante el rey de los filisteos. Para poder, hermano, no buscar un lugar. Él andaba huyendo, es cierto. Yo no sé si tú andas huyendo de una injusticia. Era injusto lo que le estaba sucediendo a David, pero él decidió encuevarse. Ahora dice, David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él. Ahora, yo me pregunto una cosa. ¿Será que cómo iba el corazón de David cuando iba huyendo? ¿Se ha puesto a pensar cómo iba ese corazón? Había sido el paje del rey Saúl. Era prácticamente su sirviente. Pero lo tremendo es que Dios había enviado profeta que había ungido a ese hombre para ser rey. Ahora, ¿cuántos de ustedes han recibido promesas de Dios? ¿Usted ha recibido promesas de Dios? ¿Cuánto tiempo ha pasado esa promesa? 5 años. A ver, levántenme su mano los que recibieron una promesa hace 5 años de Dios y no se ha cumplido. A ver, levanten bien la mano. Alguien que ha recibido una promesa hace 10 años y no se ha cumplido. 15 años y no se ha cumplido. Son menos manos, ¿verdad? Los demás no han recibido promesas de Dios. El problema es que David recibió la promesa de Dios de ser rey y llega ante David a ser el sirviente del rey y todavía el rey loco lo quiere matar. El corazón de David estaba siendo probado. ¿No será que tu corazón está siendo probado en este tiempo? Hermano, fíjese que yo hace un año tenía tal ministerio. Y el Señor iba a completar sus promesas en mí. Pero ahora no sé ni quién soy. Aleluya. ¿Cómo estaría el corazón de David cuando fue a la cueva de Adulam? Ahora, yo quiero ver ahora con usted quiénes son los que llegan a las cuevas. Verso 2. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a caer sobre ellos y había unos 400 hombres. Hay una versión que dice, todos los amargados de espíritu vinieron a la cueva. ¿No será que usted está en una cueva porque está descontento?
Es que yo hubiera querido que tal cosa sucediera en la iglesia. Es que si estuviera fulano, otro gallo me cantara. Aleluya. Descontentos, amargados de espíritu. ¿No será, hermano, que tú estás amargado de espíritu? Y que por eso estás en cuevas. Los endeudados. Yo no quiero hablar de los endeudados con el dinero de la tierra. Aunque eso también nos mete en cuevas. Fíjese que desde que ahora se usa el dinero plástico, hay mucho. Llegar al almacén y algunos tenemos esa cosita toda gastada usted. Y es bien fácil, ¿verdad? Feliz, va usted ahí con todas sus deudas. Y muchas veces nos metemos a cuevas por esa situación, por no ser equilibrados. Pero yo le quiero hablar de las deudas que muchas veces nosotros tenemos en nuestra alma y que se vuelven derechos para que los acreedores espirituales aparezcan a cobrarte tus cuentas. Por eso dice el Señor, mientras más por el camino, ponte de acuerdo con tu hermano. No vaya a ser que él venga y te eche en la cárcel. ¿Sabe que a veces nosotros le hacemos algo a alguien? Y como cuesta tanto pedir perdón, ¿verdad? ¿A cuánto les cuesta pedir perdón? A mí me cuesta mucho pedir perdón, le cuento. ¿A usted también? Como que somos del mismo material. Lo que no nos cuesta es ofender. Si supiéramos nosotros que tenemos que pedir perdón, lo sabemos aquí, pero cuando estamos ofendiendo, yo creo que no ofenderíamos, hermano, lo haríamos con más cuidado, o lo haríamos menos veces, porque nos cuesta pedir perdón. Y muchos ofendemos y no pedimos perdón. Esa es una deuda que tenemos con el hermano. Por eso el Señor dice, cuando vengas y pongas tu ofrenda aquí en el altar y tienes algo contra un hermano, ve y pídele perdón. Le está diciendo, paga tu deuda. Porque si no pagas tu deuda, yo no te acepto la ofrenda. Entonces, los endeudados, cuando ya la cuenta sube demasiado, los puede meter a un estado que se llama una cueva. Y dice aquí que también llegaron ahí todos los que estaban en apuros. Usted ya me confesó que está en apuros. Yo ya le confesé que estamos en apuros. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que estos 400 amargados de espíritu, endeudados y en aprietos, se encontraron con un David. Pero un David que yo todavía no lo quiero ver cómo actuó y los volvió de amargados de espíritu a ambidiestros, listos para las batallas de Dios. Y que fueron los hombres valientes que pelearon las batallas. Porque quiero decirle una buena noticia, que si usted y yo estamos en cueva, hoy tenemos la oportunidad de salir de esa cueva como ambidiestros cuando permitamos que nuestro David, nuestro Señor Jesús, nos cambie. Aleluya. Gloria a Dios, dele un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjese que qué tremendo, porque yo creo que si David era de la misma pasta que usted y de mí, yo creo que se le fueron juntando al principio hombres que lo empezaron a contaminar. ¿Quiere usted saber cómo se sentía David en la cueva? ¿No será que nos vamos a identificar un poquito con él si estamos en cueva y vamos a descubrir hoy si estamos? Porque hoy no solo vamos a ver lo que son las cuevas, quiénes llegan a las cuevas, sino que lo más importante es ver qué hay que hacer en las cuevas para salir de ellas. Usted no se puede ir esta mañana sin saber cómo salir de ellas, por eso yo quiero caminar lo más rápido posible que pueda. Y nosotros nos damos cuenta en el Salmo 57, acompáñeme ahí.
Usted va a leer precisamente en el encabezado de ese salmo que dice que David estaba en la cueva. Salmo 57 dice, David en la cueva cuando huía de Saúl. Oiga, ¿cómo se sentía ese hombre? Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé, ya no en la sombra de la cueva, porque el que se encueva busca las sombras. Fíjese que a veces las cuevas nos hacen generar a nosotros una concha. ¿No es cierto que a veces nos metemos en cuevas cuando un hermano nos hiere? Y hacemos una concha dura, porque el hermano nos hirió. Hermano, yo le tendí la mano a este hermanito y me mordió la mano. Y rápidamente hicimos la concha, la cueva. Y cuando el Señor nos quiere volver a utilizar, porque al fin y al cabo, hermano, el problema fue del que mordió la mano, el problema no fue tuyo. Y Dios mira tu corazón. Y cuando quiere volverte a usar de instrumento para bendición de otro, tú te metiste en la concha. Y Dios ya no te puede usar. Hay gente que está en concha y Dios no la puede usar. Hasta que la destrucción pase. David se metió en una cueva para esperar que la destrucción pasara. Y el plan de Dios era que saliera de la cueva a pelear las batallas de Dios. Hoy en día el llamado es que salgas de tu cueva para pelear las batallas de Dios, las que a ti te tocan. Porque no hay otro soldado preparado para que haga la parte de la batalla que a ti te corresponde en este cuerpo de Cristo, en este ejército de Dios. Dios no encuentra a otro porque te escogió a ti. Derramó su sangre por ti. Tiene un plan para ti. Tiene una victoria para ti. Aleluya. Por eso hoy debemos de salir de las cuevas. Mira el verso 4. Mi alma está entre leones. Los amargados de espíritu parecen leones, dispuestos a devorar cualquier cosa que le ponen por delante. Así que ten cuidado, porque déjame decirte que cuando uno está en cuevas, lo buscan los que les gusta estar en cuevas. Es peligroso asociarse con leones que tienen el deseo de comer tu alma. Dice, mi alma está entre leones, tengo que acostarme entre los que vomitan fuego. Oiga, tengo que acostarme. ¿Quiénes eran? Los amargados de espíritu, los endeudados, los descontentos. ¿Con quién te vas a ir a almorzar hoy? ¿Con un descontento? Ay, ese sequito otra vez, como predica, ¿verdad? Y a veces le bajan a uno el cuero ahí entre taco y taco. Descontentos. Como decía el Señor, si les toco flauta, no bailan. Si los endecho, no lloran. Entonces, ¿qué quieren? Decía el Señor. No, no a ustedes, ¿verdad? Gloria a Dios. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego. Mire, hay gente que vomita fuego. Tenga cuidado porque lo pueden quemar y se encuentran en las cuevas. Así que salga de ella lo más pronto posible. Si usted está metido en una cueva y el Espíritu de Dios le está hablando hoy, ¡salga! No vaya a ser que lo quemen los que vomitan fuego y dañen su corazón, dañen su inocencia en Dios. Entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas. ¿No es cierto que de repente usted oye a un hermanito que en lugar de edificar su fe, usted siente que le está tirando lanzas y que sus dientes son como flechas? Y cuando usted, después de hablar con él y de oír rumores y rumores y rumores, ya no quiere venir a la iglesia.
No es cierto que sucede eso. Porque esos se encuentran en las cuevas y David tenía que acostarse con ellos. Y cuya lengua es espada afilada. Cuidado con los de espada afilada. Esos no usan la palabra que es más cortante que espada de dos filos, sino que usan su lengua para cortar y dañar a todos los que se ponen delante de ellos. Cuídese de ellos, hermano. Cuídese. 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 Han tendido una red para mis pasos, mi alma está batida. Han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en medio de ella. Esa era la esperanza de David, que el foso, los hoyos, que las trampas, en ellos sus enemigos caerían. Ahora, como el tiempo se me está yendo, yo de una vez en este salmo quiero ver los pasos para salir de una cueva. Lo primero que hizo David y lo primero que usted y yo tenemos que hacer es reconocer nuestra situación. Decía el hermano Angelito, me parece el viernes, que cada vez que nosotros decimos, ¿cuántos están en victoria? Ah, ya aprendió, ¿verdad? Rápido decimos, yo estoy en victoria. Pero a veces no es una realidad que estamos en victoria. Entonces necesitamos hoy reconocer como David en la cueva nuestra situación. Ay, hermano, yo tengo 30 años de cristiano. No importa. Elías se metió en una cueva al final de su ministerio. ¿Sabe usted que de la cueva cuando Dios le habló, Dios le dijo de una vez, vas a ir a ungir a 2 reyes y vas a ir a ungir a tu sustituto? Y Elías, en el clímax de su ministerio, había hecho bajar fuego del cielo para probarle a un pueblo apóstata quién era Dios, hermano. ¡Qué tremenda victoria! Y la amenaza de una mujer lo hizo correr. Sin darse cuenta que el Dios que le había permitido matar a los sacerdotes paganos, lo iba a guardar su vida. Pero sospecho que Elías tenía deudas en su alma. Y por eso ahí debajo del enebro encontramos ya no al valiente guerrero de Dios, sino nos encontramos con un despojo humano que se quería morir. Señor, mátame. ¿No le ha pasado a usted algo así? Señor, yo me quiero morir. Cuando a los 60 años vienen las enfermedades, y vienen rápido, ¿verdad? Y a veces incurables. Para los hijos de Dios. ¿No es cierto que a veces nuestra alma encuevada, Señor, llévame? Gracias a Dios eso no pasa aquí, ¿verdad? Señor, ya no quiero vivir. Y hay muchas madres afectando el corazón de sus hijos, metidos en la cueva, invitándolos a que se encueven con ellas, en lugar de confiar en Dios. No se dice amén, ¿verdad? Tenemos que aceptar nuestra situación. David reconoció dónde estaba. Y lo que hizo después fue clamar a Dios. Por eso vemos aquí que dice, firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Despierta, gloria mía, dice, despertad arpa y lira. Pero yo lo quiero llevar rápidamente al Salmo 142, solo oiga, dice, clamo al Señor con mi voz. Es un salmo ahí en la cueva. Después de reconocer su situación, que también se había amargado, que también había pensado aquello que también escribió, mis pies estuvieron a punto de resbalar cuando vi la prosperidad del impío, porque Saúl era un impío. Porque un impío es uno que ha sido pío primero. Eso es un impío, no es un inconverso. Y Saúl empezó bien, pero se volvió impío, y David estaba a punto de resbalar sus pies.
Ahí en la cueva, cuando vio la prosperidad del impío, porque Saúl seguía siendo rey y se estaba comportando mal delante de los ojos de Dios. Y así se sentía este hombre cuando dice: clamo al Señor con mi voz suplico al Señor, delante de Él expongo mi queja. Hermano, ya no expongamos nuestras quejas delante de los hombres. David no tenía con qué hombre ir a exponer su queja. Expóngala usted y la voy a exponer yo delante del que puede oír, delante del que es justo, delante del que es santo, delante del que es íntegro. Por eso él clamaba y exponía su queja. En su presencia manifiesto mi angustia. Si usted está angustiado, hermano, si su corazón está angustiado hoy, dice la palabra que lo que necesita es clamar y exponer su angustia delante del que la va a entender. Mire, usted puede venir conmigo, o puede venir con el pastor, o puede venir con cualquier ministro, con cualquier hombre, que quizá de repente lo va a encontrar más angustiado que usted. Pero cuando llega al Señor de la gloria, cuando expone delante de Él su causa y su angustia, Él, que fue probado en todo, lo va a entender. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Es que le va a dar su mano fuerte, su mano poderosa, y lo va a sacar de esa cueva. Porque ¿quién hará que el brazo de Jehová, si Él lo quiere levantar, caiga? ¿Quién hará eso? Aleluya. Y David lo sabía. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino me han tendido una trampa. A ti, dice el verso 5, he clamado, Señor. Dije, tú eres mi refugio. Tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende mi clamor. Primero es reconocer nuestra situación. Segundo es clamar. Y tercero, volviendo al Salmo 57, yo con eso termino para ministrar, es alabar. Despierta, gloria mía. Despierta, arpa y lira. Mire lo que dice David: a la aurora despertaré. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia, y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre la tierra sea toda tu gloria. Si tú y yo estamos en cuevas, oyendo a los amargados de espíritu, oyendo a los descontentos, endeudándonos con los endeudados, el Señor quiere sacarte hoy de tu cueva. Si como el pueblo de Israel, por miedo a las batallas que arrecian contra el pueblo de Dios, fue el motivo por el cual tú te metiste a tu cueva, puede ser que tú seas de las personas que hace mucho tiempo te encuevaste, que solo recuerdes las glorias pasadas y que ahí estés lamiendo tu dolor, tu angustia, tu amargura. El Señor, ahí donde tú estás, está con los brazos abiertos para sacarte de la cueva. Pero quiere que hoy tú reconozcas tu situación. Y la mejor manera de reconocer nuestra situación es acercándonos al altar de Dios. Siempre he pensado que cuando estamos en una silla, esa silla puede ser también nuestra cueva. Ahí cómodos. Hay algunos que han decorado su cueva. Hay algunos que se han sentido cómodos por años en su cueva. Aquel paralítico de 40 años tenía su propia cueva.
el Señor tuvo que decirle: paralítico, ¿quieres ser sano, paralítico? 38 años has estado así, paralítico. Te has acomodado. Si tú quieres salir, si quieres ser sano, yo te puedo sanar. Pero el Señor esperó que el paralítico dijera: sí, Señor. Así que yo quiero pedir al pueblo que me escucha: ¿quieres salir hoy de tu cueva? ¿Quieres hoy reconocer tu situación? ¿Hay tristeza en tu corazón que te metió a la cueva? Yo veo dentro de esta multitud ministerios amargados de espíritu. Esperando las promesas de un ungimiento prometido. Pero los años han pasado y tal vez no hemos logrado entender los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y estamos encuevados, haciéndonos daño unos a otros. Allí en el mezanine, no pongas la distancia para venir al altar de Dios como un obstáculo para salir hoy de tu cueva. Yo sé que el Señor te puede visitar ahí donde estás, pero sé también que cuando te levantas de tu silla, empiezas a tomar una decisión. Yo sé que hay muchos en cuevas que están batallando. Acércate. No vas a venir aquí delante del hombre, sino vas a venir delante de tu David, el David que primero sanó. Y nuestro David, hermano, nunca se metió en cuevas, ni siquiera cuando los hombres lo escupieron, ni siquiera cuando los hombres le pusieron una corona de espinas, ni siquiera cuando su cuerpo, hermano, en la cruz fue desgajado. Solo probó la hiel, pero no se la tragó. El que fue victorioso en situaciones más adversas que las tuyas, Él es tu David. Si estás en la cueva de Adulam, ahí hay un David que es todopoderoso. Ahí hay un David que te puede sacar de esa cárcel. David se sentía en una cárcel. Su alma estaba atrapada. Yo sé que hay más personas. Si tenemos 2 o 3, 4 minutos, acérquese. Si no puede acercarse aquí, quédese en los pasillos. O usted, si está ahí en la silla, clame a Dios, reconociendo su necesidad. Clámele, clámele, clámele con todo su corazón. Expóngale su causa, porque hoy es mañana de victoria. Hoy es mañana donde va el Señor a producir milagros internos. Hoy te puedes sacar de tu cueva. Hoy puedes salir de tu cárcel. Hoy se pueden romper las cadenas. Hermano, clama. Clama con todo tu corazón ahí donde te encuentras. Y dile al Señor cuál es tu situación. Oh, dile: Señor, yo me metí en esta cueva por tristeza. Yo me metí en esta cueva, Señor, por amargura, por resentimientos. Yo escogí caminar a esta cueva por temor y me he enconchado en esta cueva. Señor, rompe ahora esa concha. Rompe, Señor, ese corazón duro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. En esta hora, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, yo vengo, Señor, sacando de la cueva a mis hermanos. Ahora, sal de la cueva, sal de tu cueva.
tú te metiste en esa cueva, tú puedes salir porque eres un ungido de Dios. Hoy, decídete a salir de la cueva. Sal hoy de la cueva, dile al Señor: yo salgo de esta cueva hoy. Yo salgo de esta cueva hoy. Yo salgo de esta cueva hoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Clama. Clama, porque después del clamor viene la alabanza. Después del clamor